Yo no sé lo que está pasando, pero lo que sí sé es que debo confiar en Él. Yo no sé lo que está pasando, no entiendo por qué vino esta crisis, pero lo que sí sé es que voy a creer en Él. Por eso los apóstoles, cuando estaban frente a Jesús, Jesús les dice: el que cree en mí. Esa palabra, el que cree en mí, se refiere a confianza, se refiere a fe. El que cree en mí, las cosas que yo hago, Él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Lo que Jesús le estaba diciendo es: va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo, y ustedes van a poder entonces ser renovados con el entendimiento. Tienen que morir para nacer de nuevo, recibir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a dar entendimiento, le va a dar el conocimiento y la sabiduría de Dios, y su mente será renovada. Y luego de eso podrán comprender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Alguien que me diga amén. Vayamos ahora a Romanos 8, capítulo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez ¿en qué? Diga conmigo, otra vez. Esa frase, otra vez, tiene mucho que decir, porque lo que el apóstol Pablo está diciendo: ya ustedes son cristianos, ya ustedes creen en Dios, ustedes confían en Dios y tienen fe en Dios, no tienen por qué andar en temor. Pero pastor, es que mire, no tengo nada en la cuenta del banco y me están llamando. Hay una llamada satánica que dice: le estamos llamando porque tiene 3 fechas vencidas de su tarjeta de crédito. Señor, reprenda al diablo. Y pastor, me llegan unos papeles endemoniados de la luz y del teléfono por debajo de la mesa, debajo de la puerta, también de la mesa, por todos lados aparecen esos demonios. Toda crisis es generada por Dios. Toda, aún de las que vienen y nacen de tus malas decisiones. Todas. Porque cuando una persona camina en sus malas decisiones, comienza a sufrir las consecuencias de esos papeles endemoniados. Entonces estamos adorando a un Dios que es con D minúscula, llamado dinero. La Biblia nunca dice que el dinero es malo. Nunca, en ningún lado. Dice la Biblia incluso que Él es el dueño del oro y de la plata. Y usted y yo somos sus hijos. Y si somos sus hijos, somos herederos de todo lo que Él es dueño. Gracias por esos toques dijeron amén. Entonces, el problema no es el dinero, es el amor al dinero. Dice: raíz de todos los males es el amor al dinero. Si usted no me cree, búsquelo ahí en el libro de 1 de Timoteo. Porque raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. ¿Qué es amar al dinero? Cuando está por encima de Dios en tu vida. Hay gente que lo tienen todo, y teniéndolo todo no se dan cuenta de todo lo que tienen y quieren tener más de lo que tienen. Hasta a mí se me olvidó ya, porque eso fue el Espíritu Santo que lo dijo. Hay gente que teniéndolo todo no se dan cuenta de todo lo que tienen, y queriendo tener más no disfrutan lo que tienen. Hay gente tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tienen es dinero. Cuando vamos y corremos detrás de las añadiduras, invertimos la fórmula de Dios. Hace un momento, una de nuestras líderes nos daba un testimonio impresionante de su hijo aceptado en la universidad y necesitaba un dinero, y el Señor le aprobó más de lo que necesitaba. Todo por servir al Señor. Dios le dio una beca que humanamente era imposible.
Humanamente era imposible, pero repita conmigo: para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron. ¿De dónde? Pero caminaban en la fe y se extraviaron. ¿De dónde? De la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Traspasados, dolor tras dolor, crisis tras crisis. Porque la Biblia dice que las bendiciones correrán detrás de ti y te alcanzarán. Alguien que diga amén a esa palabra sobre tu vida. Las bendiciones correrán detrás de ti y te alcanzarán. Solo sucede cuando has renovado tu entendimiento. Si no sucede eso en tu vida, es necesario renovar tu mente. Ser un generador de cambio, comenzando por tu vida. Usted no es tonto, usted sabe lo que tiene que cambiar en su vida. Usted sabe lo que es bueno y lo que es malo, y usted sabe lo malo que está haciendo. Usted es el primero que debe mirarse al espejo, no dejar que nadie te lo diga. Yo necesito cambiar, y haga su lista. Haga su lista. Compre unas remas de hojas si necesita. Haga su lista. Yo soy orgulloso. ¡Pam! Se le parte el lápiz. Escríbalo. Léalo. Hasta que se le revele que usted tiene que cambiar eso. ¿Sabe lo que es el orgullo? No reconocer que lo que estoy haciendo me está matando. El orgullo es no reconocer que lo que estoy haciendo me está matando. ¿Por qué tomamos malas decisiones? Porque no sabemos quiénes somos. No sabemos de dónde venimos. No sabemos en dónde estamos. Y no sabemos hacia dónde vamos. Eso significa identidad. En el libro de Romanos 8, volvamos, 8:15. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Sabe por qué una persona está otra vez en temor? Porque no ha muerto. Para poder resucitar en el Kairos, debo morir en el Cronos. Cuando yo muero al Cronos, resucito al Kairos. Y cuando yo estoy en el Kairos, yo no tengo temor. No importa cuántos papeles endemoniados pasen debajo de la puerta, usted confía en el Señor. No importa las veces que usted abra la nevera y no encuentre nada en la nevera, usted cree en el Señor. No importa cuántas veces te llamen para decirte qué debes y qué no debes, usted confía en el Señor. No importa si tu esposo o tu esposa todavía no ha llegado a los pies, usted sigue creyendo y sigue confiando. No importa si todavía no tienes la empresa que tanto anhelas, no importa si todavía no te ha aumentado en el sueldo en tu trabajo, sigue creyendo, porque no estarás otra vez en temor. Aplauda su gloria. El temor hace que te extravíes de la fe y en muchas ocasiones nos paraliza. El temor te paraliza. Cuando vas caminando por la calle y de repente ves un perro de 3 metros y te ladra el perro, inmediatamente el corazón te paralizas. Eso es lo que hace el enemigo, intenta paralizarte. Muchos de nosotros hemos estado viniendo a la iglesia paralizados. Tenemos temor aún de confiar en Dios, porque no sabemos si lo que Él prometió se cumplirá en nuestra vida. Por lo tanto, tengo temor de soltar lo que tengo aparentemente seguro para tomar lo que yo no veo. No recibiste un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Eso no fue lo que Dios te prometió. Eso no fue el paso que hiciste. Cuando llegaste a los pies del Señor, llegaste para ser una nueva criatura. Una nueva criatura genera cambios en su pensamiento. Muchos de nosotros hemos tenido años en el Señor, y teniendo años en el Señor le hemos puesto la carta de renuncia, porque estamos otra vez en temor. Estamos otra vez en la barca intentando pescar.
estamos otra vez regresando a lo que hacíamos. Dice, eso no fue lo que ustedes recibieron, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio, o nuestro espíritu, de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Y si usted es hijo de Dios, Dios es su Padre. Y si Dios es su Padre, nunca, jamás el temor puede llegar a tu vida y a la de tu familia. Alguien que me diga un amén. Y el 17 dice: y si hijos somos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, que si juntamente con Él padecemos, con Él para Él también juntamente seamos glorificados. La gloria es el nacimiento del padecimiento. Para llegar a la gloria es necesario padecer. Por eso dice: si juntamente con Cristo padecemos, también juntamente con Él seremos glorificados. Juntamente con Él seremos glorificados. Por eso tomamos malas decisiones, porque no sabemos quiénes somos. No sabemos de dónde venimos. No sabemos dónde estamos. No sabemos hacia dónde vamos. ¿Cuántas veces nosotros hemos regresado a la barca? ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a Dios: sí, yo sé que tú me dijiste que yo iba a ser un pescador de hombres, pero no veo nada? Yo le aseguro que si Pedro hubiera visto el día de Pentecostés en una visión, todo hubiera sido distinto. Jesús no hubiera tenido que descender. Pero aún así Pedro no creía en Él. Pero no entendía que tenía la capacidad de generar un cambio, primero en su vida y en su mente y en su espíritu. Hay gente que me dice: pastor, pero no es fácil cambiar la mentalidad de 30 años haciendo lo mismo. Nadie dijo que sería fácil. Si fuera fácil, cualquiera pudiera hacerlo. Por eso Dios dijo en Josué 1:9: mira que te mando a que te esfuerces y que seas valiente. Era una orden, no era un favor que Dios le estaba pidiendo, era una orden. Se requiere de esfuerzo, de valentía, de disciplina, de oración, de ayuno, de lectura de la palabra, de congregarse, de amar a Dios, de obedecer a Dios, de creer en Él, de tener fe, de cada día. Me caigo, me levanto, me caigo, me levanto. 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levanta. Alguien que me diga un fuerte amén. 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levanta. El justo. El justo. Hazte una pregunta. Trae a tu mente ahora los años que tienes en el Señor. 2, 3, 5, 10, 3, 4 meses. Y hazte la siguiente pregunta: ¿crees tú que en tu vida se ha generado un cambio poderoso para el cumplimiento de Dios? No me responda, respóndete a ti mismo. Respóndete mentalmente. ¿Crees tú que ha habido un verdadero cambio que está por encima de tu necesidad? Pedro estaba pescando para su necesidad. Pedro regresó a la pesca por su necesidad. Una necesidad generada por una crisis generada por Dios. Cuando terminemos de entender que la crisis que nosotros podemos vivir, tanto matrimonial, familiar, económica o de nación, proviene de Dios, de que debo renovar mi entendimiento para poder comprender la voluntad de Dios en mi vida, ese día yo seré otra persona. Y lo que Dios tenía para mí en 5 años me lo daría en 5 meses. Porque se produce el aceleramiento. El aceleramiento no es yo proclamo, declaro, decreto el aceleramiento de Dios en mi vida. Aleluya. No se trata de eso. Es bueno que usted lo declare, pero que también lo haga. Dice la palabra de Dios: es bueno el querer
como el hacer. Es bueno que quieras hacer algo, pero es mejor aún que lo hagas. Generador de cambios. Muchos nos quedamos en el querer, pero poco llegamos a hacer. Muchos aún están en la barca intentando pescar nada, porque no entendemos a Dios. No sabemos. Pero dame una señal, dime algo. Pensamos que es una magia, que va a bajar un ángel y te va a decir: mira, lo que Dios te quiere decir durante todos estos años es esto. Hace alrededor, si mal no recuerdo, 5 o 6 años, no, 8 años le puse la renuncia a Dios. Después que le puse la renuncia a Dios, Dios me rescató. Le había dicho al Señor en esa renuncia, yo estaba mejor como estaba antes. Estaba pasando por una de mis peores crisis. Crisis familiar, emocional, crisis económica. Había sido en aquel entonces el golpe más duro que yo había recibido. Estaba sentado en un café y le dije: renuncio, porque lo único que he hecho es servirte, lo único que he hecho es obedecerte. No solamente le puse la renuncia a Dios, sino que le reclamé a Dios todo lo que yo había hecho, como si hubiera tenido mérito para hacerlo. Creemos a veces que hacer lo correcto es hacer la voluntad de Dios. Muchas veces hacer lo correcto no es hacer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo le dijo al Señor: quita este aguijón de mí. Literalmente no se sabe de qué aguijón hablaba el apóstol Pablo, no hay manera. Pero los teólogos y las altas escuelas rabínicas, algunos dicen, y la versión que yo más creo y por la cual más me inclino, es de una enfermedad lagañosa que el apóstol Pablo tenía, producto de cuando Jesús se le apareció y quedó ciego. Entonces tuvo que vivir con una enfermedad lagañosa. En alguna de sus cartas dice: escribo con dificultad porque no puedo ver bien. En otras dice: quien escribe es Timoteo, porque ya yo no puedo escribir. Y en un momento Pablo le dice: Señor, quita de mí este aguijón que no me deja ver. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Dios? Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si hay alguien que está débil, levanta tu mano y dile: Señor, gracias por mi debilidad, porque en esa debilidad tú te haces fuerte. Si no fuera por esa debilidad, yo no pudiera conocer el poder de Dios. Alguien que me diga un fuerte amén. No siempre hacer lo correcto es hacer la voluntad de Dios. Para Pablo lo correcto era que lo sanara. Era que lo sanara. Muchos de nosotros no recibimos una sanidad, no recibimos un milagro porque no es lo correcto. Hay algo por encima de tu necesidad que se llama el propósito y la voluntad de Dios. Si Dios hubiera sanado a Pablo, seguro Pablo no hubiera escrito tantas cartas. Porque cuando hay una debilidad, entonces hay una necesidad. ¿Cuántos de nosotros han querido hacer cosas sin tener una computadora? Y muchos llegamos a decir: cuando tengo una computadora, yo voy a escribir esto y a escribir aquello. Y cuando tienes la computadora, nunca lo llegaste a escribir. Por eso a veces la computadora no llega. Hace 4 años, con esto termino, 4 o 5 años, yo estaba haciendo lo correcto. Tenía una iglesia en Puerto Rico.
estaba sirviéndole a Dios. Y estando en Puerto Rico, yo era un analfabeta de temas migratorios. Me entregaron una I-94 donde establecen la estadía o el tiempo que puedes estar dentro del territorio norteamericano. Saben que Puerto Rico forma parte de Estados Unidos, territorio americano. Y las veces que me daban la I-94 eran 6 meses. Yo decía, oh my God, qué bendecido soy. Me dieron una estadía de 6 meses. Pero nadie se va de vacaciones 6 meses, ¿verdad que no? Todos quisiéramos 2 vacaciones al año de 6 meses cada una. ¿Cuántos dicen amén? Ya, la amén más fuerte que he escuchado en todo el día. Yo como cristiano, pastor, estaba cumpliendo el sueño que yo había tenido toda mi vida, ser pastor, tenía una pequeña iglesia de algunas 30, 40 personas. Nos reuníamos en el patio de una casa. Entonces, como no podía quedarme ilegal, porque eso no le agrada a Dios, entonces a los 5 meses y medio yo salía de Puerto Rico, hacía una agenda de predicaciones y regresaba. Hice eso 4, 5, 6 veces. Entraba y salía. Yo decía, pues esta es la fórmula. Entro y salgo. No me quedo ilegal y estoy cumpliendo con los lineamientos y con el orden. Estoy haciendo lo correcto. Estoy sirviendo a Dios. Estoy pastoreando en una iglesia. ¿Qué me puede pasar? Nada malo. Nada malo. La última vez que salí fue la primera vez que entré a este país. Hicieron una agenda de predicaciones. Mi primera predica fue en un lugar llamado Herrera, en una iglesia que te aseguro no sabría cómo llegar ahora, porque dimos tantas vueltas para llegar y que llegamos. Prediqué allí en Herrera por 3 días seguidos en un congreso. Me regreso yo al 4.º día a Puerto Rico. Y cuando estoy en Puerto Rico, que enseño mi pasaporte y todo de migración, como de costumbre, el oficial me dice, acompáñeme. Ese acompáñame comenzó a darme vueltas en la cabeza. Nunca antes había escuchado esa palabra de un oficial de migración. Siempre era pase adelante, pero esta fue acompáñame. Sabía que algo andaba mal. Me entran en un cuarto frío, pasan 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Y a la 4ª hora le pregunto al oficial que qué pasó conmigo, por qué me tienen 4 horas sin decirme nada. Y el oficial me dice, ¿no le han dicho? A usted no lo van a dejar entrar a Estados Unidos. Le quitaron su visa. Eso fue un congelamiento de los pies a la cabeza. Comienzo a pensar en la gente de la iglesia que me estaban esperando en el aeropuerto para irme a buscar. Están ahí 4 horas sin yo poder comunicarme con ellos. Me quitaron el teléfono, me quitaron todo. Comienzo a reclamar mi llamada y el oficial que estaba ahí me dijo, no, ya usted hizo su llamada. Yo le dije, yo no hice una llamada, tengo derecho a una llamada. Ya usted hizo su llamada, por favor entre allí y siéntese. Comienzo a ponerme nervioso. Paso la primera noche allí en un cuarto frío, muy frío. Me pasan a otro cuarto con la famosa lámpara en la cara, donde entra una oficial chiquitica, pero lo que tenía de chiquita lo tenía de rabiosa. Comienza a insultarme, comienza a decirme de todo y me hace la misma pregunta 50 veces de manera diferente. Y yo estaba muy nervioso y yo le decía, pero yo lo que estoy haciendo es atender una iglesia. O sea, yo lo que estoy es pastoreando, yo no estoy haciendo nada malo. Y ella me decía, eso es un trabajo y eso es penado porque estás trabajando. No me han pagado el primer sueldo todavía. Y le decía, no estoy trabajando porque yo no estoy devengando dinero de eso. Eso es un trabajo. Y por ahí se fue. Me meten otra vez al cuarto frío. Me atendían como un criminal. Al día siguiente llegan 3 hombres. Yo estaba tirado en el piso congelado. No tenía ni una frasa, no tenía una sábana, no tenía una cobija, no tenía nada. Cuando entran 3 hombres, me dice, levántese.
Uno tenía una braga anaranjada en su mano doblada y me dice: póngase esa braga. Yo comienzo a llorar de los nervios. No entendía lo que estaba pasando. La única braga anaranjada que había visto había sido en una película, cuando le vestían al peor criminal en una celda. Dice: póngase esa braga. Veo que el otro oficial saca unas esposas y me dice: extienda sus brazos. Extiendo mis brazos. Me ponen unas esposas. Yo nunca en la vida había tenido esposas. Las únicas que había tocado era cuando yo estaba en el ejército, que era oficial del ejército. Pero nunca en la vida me habían puesto unas esposas. Me ponen esas esposas y yo comienzo a llorar de los nervios. No sabía lo que estaba pasando. Ellos no te dicen nada. El oficial, un oficial que tuvo una pizca de compasión y me dice: no se ponga nervioso, estos son los parámetros que debemos cumplir. Me ponen una cadena en mi cintura y me ponen otra cadena que va desde mis esposas hasta la cintura. El oficial se agacha y me ponen unas esposas en mis dos pies y otra cadena que bajaba de mi cintura a las esposas de los pies. Yo parecía el peor criminal de la historia. Lo peor no fue solamente tener una braga anaranjada y estar esposado como si fuera un asesino en serie, sino que me sacaran de allí y me modelaran por todo el aeropuerto, donde todo el mundo me miraba. Fue la peor humillación. Ellos hacen esto para generar un psicoterror en tu mente. Me pasean por todo el aeropuerto, me sacan por un pasillo a la parte de atrás. Cuando veo una Vans blanca me estaba esperando, abren la puerta y parece que era la Vans para Osama Bin Laden, porque adentro era una cárcel que había en la Vans. Me introducen en la cárcel, era reja por aquí, reja por aquí, reja por aquí, por acá. Me esposan de un tubo que tenía la Vans, que hasta me era difícil rascarme la cara. Comienzan a pasearme por Puerto Rico. Estoy viendo todo. Entra un sentimiento muy fuerte en mi vida. Comienzo a sentir que he perdido todo lo que he hecho. Pero en ese momento, viendo todo lo que yo estaba perdiendo, yo le decía a Dios: no te voy a hacer ni una sola pregunta. No te voy a preguntar qué es lo que está pasando y por qué está sucediendo esto cuando yo estaba haciendo lo correcto. Llegan a la cárcel, me reciben en la cárcel, están mis pertenencias, las tienen en una bolsa Ziploc. Me entran y cuando entro a la celda, esa celda era profética. ¿Por qué le digo que era profética? Porque los únicos que habían allí eran puros dominicanos. Duré 3 días en esa celda, 3 días sin hacer mis necesidades, porque los inodoros que tenían eran descubiertos, no eran un baño con puerta, eran descubiertos. Tú podías ver al resto de los presos ahí hacer sus necesidades. Y los nervios que yo tenía eran tan fuertes que yo nunca me levanté a hacer mis necesidades. Yo le preguntaba al oficial que qué iba a hacer conmigo, nunca me daba respuesta, me decía: manténgase allí, cuando tenga información yo se la doy. Estar sin saber qué va a pasar contigo. Cuando salgo de allí, me llevan otra vez al aeropuerto. Todavía me dicen: su vuelo sale a las 11 de la mañana. Pasan las 11, pasan las 12, no me dicen nada. Yo nada más tenía un cristal, veía a los oficiales, yo les hacía señas, hasta que alguien se dignaba de abrir la puerta y decirme: dígame. Yo le decía: mi vuelo salía a las 11, me dijeron que me regresaban a las 12, a las 11, pero ya son las 12. Manténganse allí, su vuelo va a salir a las 12. Y así me tuvieron después que a las 3, después que a las 7. Hasta que me sacan, me dicen: pues lo vamos a regresar a Dominicana. A Dominicana. Si usted me va a regresar, me regresa a mi país, que es Venezuela. Y decía: bueno, ya tengo mi casa, ya está mi mamá, llegaré allá, pero no a Dominicana, porque yo no soy dominicano. Me dicen: eso no es mi problema. Usted viene de Dominicana y lo voy a regresar a Dominicana. A alguien que usted conoce allá. Preso dominicano. Me regresan a Dominicana. Llego acá
compro mi pasaje, llego a Venezuela, me acuesto a mirar el techo en la habitación que fue la habitación de mi adolescencia en la casa de mi madre. Duré algunos meses, 7, 8 meses duré yo en Venezuela. Mirando el techo le decía, no te voy a preguntar. Caí en un estado de depresión, no salía de mi cuarto, pero en ese estado de depresión yo me obligaba a orar, me obligaba a adorar a Dios, me obligaba a tener intimidad con Él. Y en una ocasión escucho la voz de Dios que me dice, te envío a República Dominicana. Me levanto, tomo la palabra de Dios y comienzo a hacer todo lo correspondiente para obedecer la palabra de Dios. Sabes, yo no entendía lo que Dios estaba haciendo, pero hay algo que sí entendía de lo que Dios estaba haciendo, y era que yo tenía que obedecer, era que yo tenía que confiar en Él y tenía que creer en Él. Fue doloroso, muy doloroso. Sientes que lo pierdes todo, literalmente. Pero mientras Dios me dio la palabra, entendí que había una esperanza. 14 de agosto del 2013 estaba haciendo mis maletas. El 15 aterrizaba yo acá en este país. Y el 14 de agosto, haciendo mis maletas con lágrimas en mis ojos, le dije a Dios, son las últimas maletas que hago. Son las últimas. Llegué aquí sin nada. Llegué aquí con una Biblia y una maleta llena de sueños. De sueños que ya estaban cobrando intereses de lo viejos que eran. Pero si yo hubiera visto en la cárcel este día, si yo hubiera visto matrimonios restaurados, si yo hubiera visto gente recibiendo un milagro de sanidad, si yo hubiera visto gente recibiendo un milagro económico, si yo hubiera visto gente encontrando su propósito, te aseguro que me hubiera alegrado en ese día en la cárcel. Pero Dios, hay cosas que no te dice porque te está preparando. Tu trabajo es creer. Tu trabajo es creer, 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 creer. Que si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si aquí en este lugar hay alguien que tiene un sueño y que quiere que Dios se manifieste en su vida, corre aquí al altar, porque te voy a dar de lo que yo tengo. Te voy a dar de lo que Dios me ha dado. Quiero ministrar a tu vida. Ven y corre aquí al altar, porque hoy comienzan los mejores años del cumplimiento profético de Dios en tu vida. Alguien que me diga un fuerte amén. Aleluya. Pude vivir muchas crisis en mi vida. Muchas veces regresé a esa barca. Muchas veces estuve allí lanzando las redes una y otra vez, renunciando a lo que Dios me había hablado. Y te aseguro que no estoy en el cumplimiento de lo que Dios me habló. Me falta mucho todavía. Nos falta mucho. Pero la crisis, lo único que va a provocar es llevarte a una nueva dimensión de fe, de esperanza. Dios nunca te va a desechar. No importa si tuviste un hijo fuera del matrimonio. No importa si caíste de nuevo en las drogas. No importa si has sido rebelde una y otra vez. No importa si has caído en el alcohol de nuevo. La Biblia dice 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levanta. Lo que Dios está buscando es un hombre y una mujer con el corazón dispuesto a pasar por el fuego, con un corazón dispuesto a recibir unas esposas y unas bragas, con un corazón dispuesto a estar encarcelado sin haber hecho nada.
Un corazón dispuesto por una crisis, por hacer lo correcto. Pero no siempre hacer lo correcto es hacer la voluntad de Dios. No es que no le hagas daño a nadie, es que no le has hecho bien a nadie. Porque gente me dice: yo no voy a la iglesia porque es que yo no le hago daño a nadie. No es que no le hagas daño a nadie, es que no le haces bien a nadie. Sé un generador de cambios. Si Dios te mostrara el futuro, todo sería tan fácil. Si Dios te mostrara el capítulo final de la película, todo sería tan fácil, pero no. Es necesario que la integridad, la fuerza y la autoridad deben nacer por voluntad propia. Dios te va a entregar autoridad no por lo mucho que tú ores, por las crisis que pases. Las crisis son el vehículo que te entregan la autoridad. Jesús tuvo que padecer, y gracias al padecimiento de Jesús pudo tener autoridad. ¿Sabes para qué? Para decirte, cuando estés en el peor dolor de tu vida, decirte: hijo, hija, yo sé lo que eso duele. Pero ¿cómo? Sí, porque no hay un dolor mayor que el de la cruz que tú hayas vivido. No hay un dolor mayor que los clavos enterrados en el cuerpo de Jesús. Ningún dolor que tú y yo hayamos vivido supera el dolor de la cruz. No hay dolor que las esposas me hayan provocado. Tener una braga de preso supera el dolor de la cruz de Jesús. No hay divorcio, no hay empresa en quiebra, no hay muerte de un familiar, no hay ningún dolor que supere el dolor de la cruz. Por eso Jesús, dice la Biblia, varón de todo dolor. Varón de todo dolor. Por eso hoy es necesario morir de una vez y para siempre de ese viejo hombre y de esa vieja mujer que te ha tenido entretenido, que te ha tenido distraída, que te ha moldado al mundo actual. Cada silla vacía de esta iglesia tiene que dolerte. Cada silla vacía representa una persona que está sufriendo allá afuera. Y si Dios lo ha hecho contigo, deja de buscar añadiduras y comienza a cumplir el propósito de Dios. Esto no es nada más para el pastor y la pastora, esto es para todos nosotros. Dios tiene un plan y un propósito maravilloso para cada uno de nosotros. No importa cuántas veces hayas sufrido, no importa cuántas veces hayas errado, si es necesario que Dios descienda, lo va a hacer para hablarte y decirte: hijo, hija, este es el día que yo hice para ti. ¿Cuántos dicen amén? Mientras más veces fracases, más cerca estás del éxito. Más cerca estás del éxito. No importa cuántas veces te caigas, ahí estará Dios siempre para levantarte. Porque Dios lo que busca es un corazón constricto y humillado delante de su presencia. No busca talentos, no busca habilidades, no busca experiencia, no busca cuentas bancarias. Dios no busca eso. Dios busca un corazón que obedezca su palabra. Dios busca un corazón que obedezca lo que Él te ha enviado a hacer. Yo pude haberle dicho a Dios: yo me quedo acá en mi casa, no estoy dispuesto a sufrir más, no estoy dispuesto. Y algún día te contaré la parte B de esta historia, que no terminó cuando llegué acá. Cuando llegué aquí se puso peor. Se puso peor. Tuve que dormir con las cucarachas, dormir con los ratones. Se puso peor. Yo pude haberle dicho a Dios: pero ¿para qué me trajiste aquí? ¿Para dormir con las cucarachas? Tengo una casa bellísima en Venezuela. ¿Qué hago aquí? Mi mamá me despierta con los cafés en la mañana y aquí no tengo ni para el agua.
es salir de tu comodidad, dejar atrás. No somos grandes por lo que tenemos, somos grandes por lo que hemos dejado atrás. Por eso Salomón escribe: vanidad de vanidades. No es malo las añadiduras, es malo que las pongas por encima de Dios. Cuando Dios te dice: en mi tiempo, en mi kairos, ahí es cuando sucederá todo de manera perfecta. Queremos quemar las etapas antes de tiempo, queremos tener las cosas antes de tiempo, queremos acelerar a nuestra conveniencia lo que queremos para nuestras vidas, sin poder esperar en Dios. Te voy a decir algo para todos los que están aquí y allá atrás y allá arriba: Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Él está esperando que mueran muchas cosas en tu vida para Él traer el cumplimiento profético. Pero Dios nunca se ha olvidado y nunca se olvidará. ¿Cuántos dicen amén? Cierra allí tus ojos y vamos a adorarle.